Tarjeta electrónica LG, modelo EBR352361, lo tenemos acá. Esta placa no enciende y ya en una oportunidad esta placa se había reparado, pero quedó inconclusa la reparación ya que no termina de encender por completo. Esto hubo un cortocircuito, que todo esto se puso negro, hubo chispas por todas partes, que de hecho le cayó por acá al micro, le cayó por acá esa picadura de soldadura o de fundidura de cortocircuito, como pueden ver ahí, en varias partes. Luego de la limpieza, esto se deshizo, todo esto se quemó, todo esto se hizo nuevo, incluso el conector también se fundió y la placa estaba totalmente negra. Con limpieza se logró recuperar esa parte, pero en el momento de que ya toca energizarla tenemos un inconveniente. Lo van a ver a continuación. ¿Y por qué quedó inconclusa? Porque el componente que se sospecha que está dañado no teníamos para reemplazarlo. Hasta ahora que logramos conseguir dos usados, pero originales en buenas condiciones. Entonces aquí, a través del circuito de foco en serie, vamos a energizar nuestra placa para que ustedes puedan escuchar que la tarjeta no termina de iniciar. Ok, ahí estamos. Vamos a energizar. Oigan los relevadores. Y ahí tenemos el problema de que no termina de iniciarse. Si yo trato de medir en el oscilador, por ejemplo, o incluso miren esto, yo toco el oscilador. Ahorita no tengo el disipador de calor porque no estaba terminada. Yo toco el oscilador y en muchas oportunidades logré encender, como en este caso. Ya suelto y se mantiene. De hecho, vamos a checar el voltaje, la tensión que tenemos en el regulador 7805. Vamos acá a una escala de 60 voltios. Vamos al voltaje de entrada, aquí, y GND y entrada. Ahí está. Tengo 12.25 voltios totalmente estable, y a la salida $5.21 voltios totalmente estable. Vuelvo a apagar mi equipo, le quito la energía eléctrica, la vuelvo a energizar y continúa con el problema. Cuando nosotros tenemos esta situación, lo primero que verificamos acá es el capacitor primario que tenemos acá. Vamos a voltear nuestra placa con sumo cuidado y vemos si ese voltaje si está correcto y es totalmente estable. 160 voltios, porque esta es una placa para 110 voltios. Totalmente estable allí el voltaje. Entonces por aquí no hay problema. Si yo intento medir acá entre la terminal, digamos 1 y 2, vamos a ver la ficha. Vamos a ver la ficha para hablar con propiedad. Intenté buscarla en el datasheet con el código STR6351. No me aparece, me aparece es este, que es un también compatible, pero es el 6153. Ok, entonces vemos que la terminal 1 es drain, el 2 el OCP, overcurrent terminal, el 3 es GND, el 4 es el feedback y el 5 es BCC. Ok, ahí se puede apreciar. Pero para no alargarnos mucho, las lecturas vamos a hacerle en función a 1, 2, 4, 3, 5 y así sucesivamente. Entonces volvemos nuevamente acá. Esta es la terminal 1 y 2. 1 y 2. Por esta vez hablamos de que es drain y OCP. Y yo intentando medir acá nada más, que tengo un voltaje en este caso de 130, 126 voltios, la tarjeta enciende. O sea, con la toma de esta lectura, la tarjeta encendió. Si lo hago desde GND, vamos a repetirlo, pero tomando referencia en GND, acá vamos a tomarlo aquí en el capacitor, aquí, GND, energizo. Oigan la tarjeta como se comporta de la misma manera. Y ahora vamos a
colocar nuestra punta positiva en la terminal 1, que es el drain. 176 voltios y me energizó totalmente. O sea, quedó totalmente estable. Ok. Entonces aquí lo único que está por verificar, y no lo tenía, por eso no habíamos continuado al principio con esta reparación, porque hicimos todo. Incluso al no tener el oscilador, no más por descarte, porque a veces tenemos componentes que en estático se comportan de una manera, pero en dinámico se comportan de otra, como es este caso que estamos viendo ahora. Se cambió nuevamente el transformador de alta frecuencia, octoacoplador, condensadores, diodos, aunque estaban todos buenos, se reemplazaron porque no teníamos el oscilador. Entonces, para eliminar la posibilidad de algún otro componente que constituyen la fuente, se reemplazó todo. Lo único que falta por cambiar es el oscilador, que bajo estas condiciones funciona. Ahí apago nuevamente, enciendo, o enciende. Bien, si no hubiese hecho la reparación anterior, lo que ustedes tienen que hacer en este caso es seccionar en el regulador 7805, desmontarlo, porque a veces tenemos problemas con el regulador o tenemos algún problema en el de corto a nivel de la etapa fría. Por lo tanto, al desconectar el regulador, que lo vamos a hacer, vamos a hacerlo por haciendo de que no había intervenido esta placa. Vamos a desmontar el regulador 7805, ok, para separar la etapa fría de la etapa caliente. A veces tenemos problemas en el regulador, a veces tenemos problemas en algún otro componente, que de hecho reciente tuvo una que tenía problemas en este IC, que ya vamos a hablar sobre eso también. Pero vamos a desmontar el regulador para ver si el problema persiste. Ok, ahí está sin energía eléctrica, está desenchufada, solamente están puestos los terminales. Voy a voltear con cuidado. Esta punta del cautín no es la original, esta a lo mejor me es un poco más lenta, pero va a hacer el trabajo. Entonces vamos a desmontar acá nuestro regulador. Esto simplemente lo hago para que no generarles de ustedes, y es un procedimiento que ustedes tienen que hacer porque estarían desde cero. Aquí básicamente ya yo había hecho la tarjeta completa, pero tenemos un problema. Entonces vamos a desconectar acá, ¿verdad? Hemos retirado el regulador guía 7805, que de hecho es el original. Volteamos nuestra placa, y si tuviera un problema en el regulador, por ejemplo, o en la etapa fría, micro, driver, relé, X, al momento de yo energizar mi placa, como en este caso, ahí energizo, ella debería tener un voltaje estable. Ahí está, vamos a colocar 60 voltios. Entonces vamos a verificar el voltaje, ¿verdad? Ya que retiramos el regulador. Ok, ahí tenemos el tester multímetro. Y tenemos aquí en la terminal 2, GND, que viene aquí, tenemos GND, terminal 2. Y aquí tenemos que nos dice de hecho la leyenda 12 voltios. Verificamos los 12 voltios aquí. Y el voltaje fluctuante, como pueden ver ahí. El voltaje fluctuante, como pueden ver. Vemos a la salida que nos dice 5 voltios acá. No tenemos nada. ¿Ok? Entonces el problema radica aquí en esta sección de la fuente. Vamos nuevamente a medir tensión entre GND y drain. A ver si hace lo mismo que hace rato, que se quede totalmente estable. No estando el regulador, tenemos 164 voltios. Vamos a ver nuevamente GND y entrada. Continúa igual. Continúa igual. Volvemos a montar nuestro regulador. Es más, voy a hacer algo diferente. Voy a cambiar voy a colocar otro regulador 7805. No voy a colocar el original. Vamos a buscar por acá uno. 7812. Déjenme buscar un 7805 para cambiarlo. Ok, ya lo tenemos acá a la mano. Vemos el original, el que vamos a colocar. El Kia 7805A, y el que vamos a colocar aquí, ahí lo pueden ver, L7 7805CB. Ok, vamos a proceder a instalarlo.
Vamos a darle la forma a GND como el de original. Ahí está. Vamos a ver si quedó donde quiero que esté. Vamos a bajarlo un poco más. Bien. Ok. Esto tenemos que utilizar, siempre estar pendiente. Yo por eso utilizo una alfombra verde que siempre muestro por allí, porque quedan las cosas abajo y evitan un cortocircuito. Tenemos que estar pendientes con eso, siempre limpiar lo que es la almohadilla, siempre limpiarla. Procedo a energizar nuevamente. Ahí pueden apreciar, cambiamos el regulador, el problema persiste. Bien, entonces ya les comenté que toda esta etapa se hizo. Vamos a medir tensión acá. Vamos a medir tensión acá. Tenemos acá el condensador primario, ¿verdad? Ahí pueden ver 165 a 170 voltios. Luego tenemos dos condensadores que están acá, el CE4 y CE3. Tenemos uno de 16, ahí tenemos entre 13 a 16 voltios. Vamos a ver el antes y el después. Y este que es donde tenemos la inestabilidad, que son los 12 voltios. Ok. Vamos a desmontar nuestro oscilador. Verificamos que la fuente se descargue. Vamos a descargarla con el mismo multímetro. Procedemos entonces a desmontar el oscilador. Vamos acá. Ok, está listo. STR G6351. Ok. Este oscilador tuvo por acá un pequeño encuentro con hormigas. Entonces eso fue lo que pudo haberlo afectado. Entonces vamos a dejarlo por aquí. Por acá tenemos dos. Ok. El 352 y 351. Vamos a colocar el mismo 351. El 352 está dando las mismas lecturas que el 351. Vamos a reemplazarlo de una vez y meterle candela de una vez. Y después nos vamos a las lecturas para poder tener datos y saber qué medir. Ok. Ay, se dobló una. Ya aquí tengo que ponerle el disipador de calor porque esto va a quedar bien. Ok, acá tenemos el disipador. Acá. Pero las patas como que me van a quedar muy cortas. Vamos a ver. Y es el original. Ok. Ok. Apenita llegan ahí. Caracoles. Esta terminal está un poquito aporreada. Vamos a ver, yo creo que sí. Ahí está mejor. Esta terminal está un poco levantada. Vamos a soldar. Ok. Si todo bien, soldamos las terminales del disipador.
neutro, línea. Realizamos. Ah, caramba, persiste el problema. Entonces me parece, por lo que estoy viendo acá, que esta terminal, la de drain, tiene problemas. La terminal de drain tiene problemas. Voy a hacer aquí un arreglo y ya volvemos. Bueno, ya logré dar con la solución, pero no van a creer. Miren lo que hice acá. Miren lo que me hizo hacer ya, porque habíamos agotado todas las opciones. Pensé que la PCB ahí, de pronto algún problema. Fíjense que perforé ahí la PCB, porque dije, a lo mejor hay un ácido allí que está interfiriendo en la señal. Y voy a poner ese cablecito temporal por fuera. Siguió la falla. Wow. Ahí es donde ya uno llega a una encrucijada y dice, ¿qué hago? Porque ya he hecho todo. Decidí, me voy a otra placa que tengo similar, no igual, que tiene el capacitor de 47 microfaradios. Y bueno, ¿será que le cambiaron algún componente y no es el original? Coloco el de 47 microfaradios por 50. Presenta el mismo problema, pero un poco más lento. Con este también logré encender, de una tarjeta hermana, pero el problema persiste. Dije, no, voy a checar, voy a pensar que alguien intervino y cambió algún componente. Me voy a revisar la resistencia R5, pero es la original, y la original es de 100 ohmios. Pero me vengo a la misma tarjeta hermana que tengo aquí, que de hecho está buena, pero simplemente se le han sacado los componentes para reparar otras placas porque no ha tenido salida. Y esta R18, que analizo el circuito, es el mismo circuito allí, es de 33 ohmios. ¡Qué bárbaro! Es de 33 ohmios. Ya la vamos a medir acá. Vamos a medir la montada, ¿verdad? 33 ohmios. Y ahí está, 33 ohmios. Y la que tiene es de 100 ohmios, que es la original, y ya yo se la cambié también por una de 100 ohmios. 99.7. Ahí, 99.7. Ya. Wow. Como yo digitalicé otra placa de esta, pues yo guardo información. Y para que vean que no es mentira, miren cuando digitalicé esto, en noviembre, el 2 de noviembre. Que fue una intervención que hice antes de esta. Y veo las fotos, voy a buscar la resistencia y es la misma. O sea, la resistencia es la original, vean aquí. Vean que no es la misma placa, vean que el condensador no es el mismo, ¿vean? Tiene otro modelo condensador, el color de la resistencia es diferente. Y si tiene la misma resistencia original de 100 ohmios, los mismos colores. Plateado, dorado, marrón, negro y marrón, 100 ohmios. Pero digo, bueno, nada, ya que pierdo con colocar la de 33 ohmios de la otra placa. ¿Y qué creen? La tarjeta funciona. Cosas de locuras que vemos a veces en la electrónica. Ok, voy a energizar mi tarjeta. Ahora tengo que arreglar ese hueco que le hice ahí a la placa. Y esta es la revancha. Energizo. Funciona perfectamente. Qué locura. Funciona perfectamente. De acuerdo a esa situación, nos vamos a analizar el diagrama del STR, el G6153, que es el que conseguí, y analizamos ese circuito y vemos que ahí tenemos la resistencia R5 en serie con el diodo 3 que conecta a un extremo de la bobina, de una de las bobinas del transformador de alta frecuencia, y nos dice que es una resistencia de 4,7 ohmios. O sea, una resistencia bastante baja, como dije al principio, que hasta con un jumper funciona. ¿Por qué está esa resistencia ahí de 100 ohmios y la tienen 3 placas? Porque ya lo he validado. ¿Y por qué antes funcionaba y por qué antes no?
una total locura. Pero bueno, aquí vemos en este circuito que la resistencia es de bastante bien bajo el ohmiaje. Así que nada, ahí está esa experiencia. Aquí tienen este diagrama y esa fue la solución, y pendiente con las futuras placas electrónicas. Continuamos. Son las locuras que a veces se ven en estas cosas. Vamos a checar tensión. Vamos a verificar tensión aquí. Vamos a verificar. Ahí se ve en el multímetro. Vamos a tomar la referencia en el capacitor acá principal, GND. Terminal 1, que es drain. No tenemos nada. No, esta es la terminal 2, perdón. Es el mismo GND. Terminal 1, tenemos 175 voltios. 1, 2, este vendría siendo la 3. Acá no tenemos nada en función a GND. Luego esta, tenemos 14 voltios acá. Y luego aquí tenemos 0 voltios. O sea que aquí tenemos la salida. 13, 14 voltios. Vamos aquí entonces. Buscamos GND acá. Y vamos a nuestro regulador. Que el terminal número 1. Tenemos 12 voltios totalmente estable. Y el terminal número 3, 5 voltios a la salida. Y tenemos. Vamos a poner una escala más baja. 6 voltios. Para verlo con exactitud. Acá. Ahí está. 5.2 voltios. Increíble. Bueno. Bastante interesante esto. Es la resistencia original la que tenía. La cambié. Está midiendo bien. 99.9 ohmios. Pero está funcionando es con 33 ohmios. Ahí les dejo ese dato. Vamos ahorita a medir, a comparar los datos del oscilador para que podamos tener referencia ahí de cómo medirlo desmontado. Y ahorita la van a ver. Voy a colocar los ventiladores y sensores para que veamos todo encendido. Vamos a medir entonces nuevamente aquí. Vamos a, este GND es el mismo que tenemos acá en el capacitor, así que vamos a estar siempre acá. Tenemos que la terminal 1 es drain. Voy acá a apoyarme del diagrama. Ok. Este es drain. Voy a medirlo aquí que es lo mismo. 176 voltios. 175.5. Luego tenemos OCP acá en la terminal 2. Tenemos 0 voltios en función a GND. La terminal número 3 es GND. La terminal número 4 viene siendo FB, el feedback, terminal input, señal de control y voltaje. 1, 2, 3, la 4. Esta que tenemos acá y tenemos 14.3 voltios. Y por último, BSC, Power, 0 voltios. 0.2 voltios. Vamos a medir ahora nuestro oscilador. Ok, vamos a estar sin tensión. Tenemos acá el, ahí lo apagué. Este creo que fue el que le quité. Entonces, para nosotros saber si nuestro oscilador es tan bueno, vamos a comparar estos datos. Primero, en la escala de continuidad, que no tenemos que tener continuidad en ninguna de nuestras terminales. 1, 2, 3, 4, 5. No hay ningún valor. Invertimos las puntas. 2, 3, 4. Ok. En ninguna terminal no podemos tener continuidad. En ninguna de ellas. Ok. Vamos a medir en la escala de diodo. Vamos a medir acá los de diodo. En este terminal 1 y 2. Invertimos acá. Vamos a tener un diodo. Ahí tenemos .531 voltios. Y luego de este lado invertimos, o positivo negativo, positivo en la terminal GND, negativo en la terminal número 5. Ahí está. Ahí tenemos un diodo. .681. Lo verificamos en el otro. .681. Repetimos en el primero. En el primero negativo y positivo.
.530, lo vemos acá, negativo positivo, .525. Ahora vamos a la escala de megaohmios, vamos acá en megaohmios. Entonces aquí mira, con GND en la terminal 1, que es drain, acá tenemos 3.31 megaohmios. Vamos con el que está el otro, 3.23 megaohmios. Vamos a ir comparando, este es el que tenía. Otra vez nuevamente vamos con la terminal 1 GND, vamos con la terminal número 3, drain y GND 1 y 3. No tenemos nada. Terminal número 4, que es feedback, y la terminal BCC. Entre GND no tenemos nada, lo hacemos acá entre drain y OCP. Acá tenemos 322 megaohmios. Acá tenemos 1.47 megaohmios. Hay una pequeña diferencia. 1.47 y acá 3.23 megaohmios. Drain y GND no nos da ningún valor. Drain y GND no nos da ningún valor. Drain y feedback no nos da ningún valor. Entre drain y BCC no nos da ningún valor. Lo repetimos acá. Entre drain, GND, ningún valor. Entre drain y feedback, ningún valor. Entre drain y BCC, ningún valor. Por allí eso. Ahora vamos con OCP, GND, OCP, feedback, OCP, BCC. Lo repetimos acá. OCP, GND, OCP, feedback, OCP, BCC, ningún valor. Por acá nosotros vamos a obtener, ahora invirtiendo las puntas de este lado, vamos a tener una resistencia también alta. Tenemos BCC y GND. Vean, BCC y GND 5.23 megaohmios, positivo en GND y negativo en BCC. 5.23 megaohmios, lo hacemos en el que desmontamos, positivo en GND y negativo en BCC. 5.28, 4.54, ahorita estaba en 5 y punto igual, ahí está, 5.28. entonces podemos decir que está bien. Está bien. Ahora vamos a colocar aquí algunos perimetrales de la placa. Bueno, también les comento que revisé una tercera tarjeta. Ya se las voy a mostrar. Lo curioso es, y esta fue documentada en el año 2022. Mira la fecha, 2022. Y esta es una tarjeta blanca. Y aquí apenas se logra ver. Falta el dorado. Ahí se logra ver. Marrón, negro, marrón. Y estaría por acá que apenas se ve en esta esquina el dorado. O sea que si era la resistencia original. ¿Por qué no está funcionando? O por qué no funcionó, no se sabe. Pero es una resistencia de seguridad que incluso hasta con un jumper puede funcionar. Vamos a colocar, a energizarla. Enciendo. Enciendo. Enciende perfectamente. Apago. Enciendo. De inmediato enciende perfectamente. Aquí vamos a conectar los perimetrales, lo que corresponde al sensor ventilador para la conexión. Aquí utilizamos un juego de potenciómetro. Ya les voy a mostrar ahorita más detalles. Primero nos vamos a enfocar acá. Ya tengo el primer sensor conectado aquí. Aquí nos dice RT SNR. Y esto lo vamos a ver también en el diagrama.
WT-SNR y dispensador. Entonces básicamente aquí tenemos dos sensores. Voy a conectar uno acá y en esta terminal CN6 el F sensor, y es decir, defrost y freezer. Tenemos dos sensores en estos cuatro terminales. Aquí vamos a conectar uno. Ya tenemos uno aquí. Vamos con este otro. Ok, ahí tenemos cuatro conectados. Esto corresponde aquí para el ventilador del freezer. Esto aquí corresponde para un interruptor de puerta y cuatro sensores, dos sensores que tenemos acá en COM7. Ok, CN7. Ahí vamos a energizar. Ya con eso nos va a trabajar. Encendemos. Ahí encendió. Ahí está el ventiladorcito trabajando. Freezer. Y acaba de apagar porque está faltando un sensor de temperatura. Bueno, están faltando dos. Ahí lo vuelve a encender porque también lo que sucede es que no está reconociendo el feedback y lo va a tener así hasta que ya presente un código de falla. En el caso del G, lo que hace es que bloquea el display. Ahí está. En un video anterior yo lo mostré utilizando un generador de frecuencia, el cual hoy no lo vamos a hacer porque ya el video está bastante largo. Ok, ahí está funcionando. Mire, este es el switch. Ahí tenemos switch. Vamos a apagarla. La vamos a encender porque ya ahí está manifestando el error. Switch. Vean que de inmediato apagó el ventilador. Suelto. Ya va a volver a encender. Ahí encendió. Switch. Apaga el ventilador. Y tarjeta trabajando sin ningún problema. Ahí vuelve a encender. Volvemos a apagar. Encendemos por última vez. Listo. Bueno, hasta aquí este video. Espero que les sirva de gran ayuda. Si puedes, regálame un like y nos vemos en otro material. Hasta la próxima.